Diálogo Directo. Son las 17:14, 5 de la tarde, 14 minutos, y ya les saludo de la manera más cordial a Liliana Durán, asambleísta de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana o con la Revolución Ciudadana. Liliana, muy buenas tardes, qué gusto, a los Un tiempos. gusto, sí, la verdad, un gusto, querido Guayo, a los tiempos que nos podemos encontrar, por lo menos a través de esta vía, pero lo importante es siempre saber que Pichincha Universal tiene los micrófonos abiertos. Eso es muy oportuno para la ciudadanía y muy oportuno para los diferentes voces que es necesario se escuchen, y en buena hora, pues siempre Pichincha Universal dispuesta y con los micrófonos abiertos. Muchas gracias, Liliana. Y claro, el tema que nos convoca tiene que ver con el anuncio que usted hizo de enjuiciar al ministro de Trabajo por incompetente, puesto que a declaración ¿cómo es? A De confesión de cargo, a parte, confesión de pruebas, bueno, ya, a ese dicho. confesión de parte, relevo de prueba, así Él es. se declara incompetente cada que va a la asamblea, cada que ustedes lo convocan, y en suma, ¿en qué argumenta esta posibilidad de enjuiciamiento al ministro de Trabajo, Liliana? Bueno, estimado Guayo y estimada ciudadanía que nos acompañan a través de Pichincha Universal, comentarles que durante todas las semanas el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social viene realizando diferentes debates en torno a diferentes problemáticas que aqueja a los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. En ese sentido, pues, en el marco de esas diferentes reuniones, por varias ocasiones le hemos convocado a que comparezca el ministro de Trabajo. Y bien vale la pena mencionar que de conformidad al artículo 131 de la Constitución de la República y en concordancia con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hemos iniciado ya el pedido de juicio político en contra del ministro de Trabajo. Estamos armando ya el expediente para poder enviar al CAL la solicitud de juicio político. Es porque realmente el ministro se ha declarado incompetente en más de una ocasión. Cada vez que le invitamos o nos envía al viceministro de Servicio Público para que nos recite un bonito discurso, o a su vez simplemente nos envía un oficio de respuesta indicando de que él es incompetente para tratar este tema que le corresponde a cada una de las áreas de los diferentes sectores ministeriales. Bien vale la pena mencionar que el único organismo rector de la relación laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, es el Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, el señor, al declararse incompetente por más de una ocasión para tratar la problemática del trabajo en el sector público, definitivamente nosotros tenemos que actuar, y nos deja fácil, la verdad, porque como muy bien lo dicen, a confesión de parte, relevo de prueba, así dicen normalmente en los espacios judiciales, y todos los abogados, todos los profesionales del derecho, y él, siendo profesional del derecho, definitivamente consciente, entiendo yo, se declara incompetente de tratar la problemática laboral en el sector público. Por Bueno, esa y en la razón, misiva, pues, Liliana, hemos dado permítame, inicio a este juicio. en la misiva que les envía el ministro, él señala taxativamente, ¿no?, que es incompetente para pronunciarse sobre acciones llevadas a cabo con el personal del sector de la educación, pero es lo que a lo mejor quería argumentar, que es la ministra de Educación la que tiene que ver con ese tema. Bueno, eso tendrá que explicarlo durante el juicio, pero por ejemplo, dice: al respecto comunico a usted que se le delega al abogado Edwin Sánchez Guzmán, viceministro de Servicio Público. Esa fue en la primera comparecencia. Luego, en otra comparecencia, dice: en consecuencia, este ministerio no es competente para pronunciarse sobre las acciones llevadas a cabo con el personal del sector de la salud. Si el Ministerio del Trabajo, que es el órgano rector de toda la política pública y de controlar la dinámica laboral en el sector público y en el sector privado, él siendo la máxima autoridad, siendo quien es sujeto de control político desde la Asamblea Nacional, se declara incompetente, nosotros tenemos que actuar frente a esa situación y darle un auxilio al Ecuador, siendo que una autoridad de primer orden se dice incompetente para tratar la problemática de los trabajadores y trabajadoras del sector público.
tenemos que ayudarle al Ecuador y esas son las responsabilidades de la Asamblea Nacional que la he asumido con mucho compromiso con los trabajadores y trabajadoras del sector público, iniciar el proceso para el juicio político contra este ministro que él en más de una ocasión se declara incompetente y delega su función a otras instancias que no corresponden. Alguna vez el ministro de Trabajo dijo que el Ministerio de Trabajo estaba creado para defender a los empresarios. ¿Se acuerda usted? Además, ese es otro argumento para evidentemente, el ministro de Trabajo viene de esa línea, de la línea empresarial. Él siempre, en su trayectoria se ve que él ha sido siempre defensor de los empleadores en lo que refiere a la dinámica laboral. Ahora él entra al ministerio y tiene que despojarse de esa bandera y asumir el rol que se le encarga, que es velar por el respeto al derecho de los trabajadores. Cuando se crea el Código del Trabajo y todas las normativas relacionadas con la dinámica laboral, con las relaciones laborales, y se crea el Ministerio de Trabajo, se lo hace pensando, y además eso lo establece la Constitución, pensando en que esta es la instancia y son los cuerpos legales que garanticen el derecho de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Incluso la Constitución lo dice claramente, que se garanticen los derechos de los trabajadores de manera progresiva, es decir, de ir avanzando, de ir mejorando su condición laboral, su condición en el trabajo. Este ministro ha hecho todo lo contrario y él públicamente se pronuncia y dice: yo estoy aquí para garantizar y defender los derechos de los empleadores. Eso es lo que ha dicho y es otra de las razones que serán utilizadas en el juicio político contra este ministro. Liliana, solo hago un brevísimo paréntesis porque me están comunicando desde la redacción de Pichincha Universal que José Valencia, canciller de la República, habría renunciado o ya ha renunciado. Esto a lo mejor es otra sorpresa, no sé si vaya a ser candidato, porque ahora todo el mundo está renunciando para ser candidato. Ya vamos a hablar de ese tema también. Bueno, sí, lo que pasa es que ya comienzan a bajarse de la camioneta también, tenga en cuenta el detalle, ya les queda pocos meses, entonces este es el momento en que tienen que comenzar a correr, a esconderse. Pero ya vamos a hablar del tema político. A ver, puntos específicos en los cuales el ministro no ha actuado para defender a los trabajadores. Sector salud, sabemos, hay despidos en cantidades. Es una barbaridad. Les han rebajado la jornada, les están pagando menos. El sector público, no se diga. En el caso de los maestros, el problema es muy grave porque se les reduce supuestamente una hora diaria en su jornada laboral, pero no es que se les reduce porque además confunden a la ciudadanía. Ah, caramba, van a trabajar 7 horas. No es eso. Se les reduce el proporcional a 1 hora en su salario. Es decir, toda la carga de la emergencia sanitaria está sobre los hombros de los maestros y maestras de nuestro país. Ellos tienen que garantizar el servicio de Internet, tienen que garantizar el montaje de un espacio. Claro, de un ser virtual, de una aula virtual. Exacto, para preparar las clases y emitirlas desde su hogar. Es decir, a todos los maestros y maestras se les quita la privacidad, se les roba la privacidad de la manera más abrupta y se les obliga a dar clases desde sus casas para los niños y niñas, para los adolescentes, y además de que les reducen el sueldo, ellos tienen la obligación de garantizar Internet, de garantizar el acceso a las páginas virtuales, tienen que garantizar absolutamente todo. Pagar energía, pagar más de energía eléctrica, comprarse los equipos tecnológicos necesarios para poder dar las clases. Es decir, el Estado no ha asumido ninguna responsabilidad frente a esta emergencia sanitaria. El ministro de Trabajo tiene la obligación de velar por la garantía de los derechos de los trabajadores. El ministro de Trabajo se ha burlado de los trabajadores, se ha burlado. Realmente el puesto de ministro de Trabajo le quedó demasiado grande. Todavía no acaba de entender de cuál es su rol en el Ministerio del Trabajo. Él llegó allí de la manera más abrupta por la
renuncia en el marco de la pandemia del exministro Madero y llegó y pensó que esa era su oficina ampliada particular para defender los derechos de sus jefes, de los empleadores. Uh-huh. ¿Y ahora qué van a hacer en el tema, por ejemplo, salud, sector salud? Allá hay cualquier cantidad de despidos. Sin ministro, ¿qué garantía tienen los trabajadores de que los van a defender? Si no hay un ministro de Trabajo que defienda no a los hay un trabajadores. Ministerio de Trabajo, por lo tanto, yo creo que este es el momento más oportuno en que tenemos que pisar el acelerador, impulsar fuertemente y de manera rápida el juicio político contra el ministro de Trabajo. Necesitamos una persona que venga a cumplir el rol de ministro o de ministra de Trabajo para que garantice y defienda los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país, no para que se sesgue a intereses particulares. Ahora, los trabajadores públicos y privados están en absoluta indefensión, despedidos en cantidades industriales, más de 250,000. La situación económica y de salud de esas personas es absolutamente crítica, Liliana. Imposible hacer algo en estos momentos, o sea, realmente no sabemos qué hacer. Los trabajadores no saben qué hacer. ¿A qué nos abocamos? La situación del pueblo ecuatoriano realmente es una situación muy, muy, muy difícil. Hemos tenido que enfrentar de manera particular, de manera individual, este problema de la emergencia sanitaria frente a la indolente actitud de este gobierno, que resultó ser el peor gobierno de la historia. No le importa lo que está pasando con los ciudadanos y ciudadanas. Primero, todo lo que pasó en la ciudad de Guayaquil. Ahora en Quito mismo estamos enfrentando una situación muy crítica. Y para las autoridades miran al otro lado y para ellos no pasa absolutamente nada. Lo único que les interesa es cumplir con los compromisos que tienen con el Fondo Monetario Internacional. Ahí vale la pena mencionar que esta actitud indolente es también del ministro de Finanzas, que lo único que hace es retener los recursos para poder reunir los pagos para el Fondo Monetario Internacional y le importa menos que un comino la situación que está atravesando el pueblo ecuatoriano. Cada vez más hambre, cada vez más hambre, los trabajadores y trabajadoras que se han quedado en la calle sin sus trabajos no tienen posibilidad de dar sustento a sus familias y precisamente por esa situación se ven obligados a asumir todos los riesgos y salir a las calles para buscar el pan del día para sus familias. Esa es la realidad. Este gobierno tiene total responsabilidad frente a lo que estamos viviendo en este momento con el tema de la emergencia sanitaria. Pero el gobierno dice que es exitoso, acaba de renegociar la deuda con los tenedores de bonos. Nos va a ahorrar 5,000 millones, imagínense. Y ya no van a pagar por 10 años los gobiernos que vengan. Qué vergüenza, qué vergüenza. Dejan embargado al país y dejan embargando los próximos 2 o 3 gobiernos que vendrán. No sabemos de qué línea política vendrán, pero están ya embargados por la actitud irresponsable que tiene este mal gobierno de Moreno y este ministro que se siente el dueño del país y dueño de los recursos económicos del Ecuador. Ahora, hay varios dueños del país, porque la ministra de Gobierno también les sabe decir la número 1 y la dueña del país, que a lo mejor es nuestra nueva vicepresidenta, Liliana. Bueno, es lamentable. Yo voy a decir algo que lo dije en algún momento en la Asamblea Nacional, cuando públicamente a la señora Romo le pedí la renuncia, que lo mejor que podía haber hecho al país en ese momento y no estuviéramos viviendo todas las barbaridades que vivimos, le pedí la renuncia públicamente. Yo a María Paula Romo la conocí hace años atrás. ¿Cuando era buena? En otras circunstancias, cuando tenía un rostro diferente, digamos. Mostró un rostro diferente. Con ella tuve oportunidad de trabajar mucho la temática de género. Ella antes era profesora, recuerdo, profesora responsable del área de género en la Universidad de San Francisco. Ahí la conocí y realmente yo siempre pensé que era una persona muy sensible frente a la problemática de género, muy sensible frente a la problemática social. Lamentablemente, siempre hay un dicho que dicen normalmente nuestros
sabios viejos, te dicen, entrega un puñado de poder para que conozcas realmente quién es la persona que te rodea. Y eso es lo que sucedió. Ahora ya la conocemos, ya sabemos quién es y sabemos cuáles son sus sesgos y sus intereses, la verdad. Ahora hay Es un plan lamentable, pero macroeconómico, es Liliana. real. Liliana, ¿Perdón? le oía a Ramiro Aguilar decir ayer que podría haber un plan detrás de todo esto, ¿no? Se sabía que el presidente Otto se iba a ir, el vicepresidente, Ajá. el candidato. Pero lo que decía Ramiro Aguilar es que detrás de esto hay un plan maquiavélico, es decir, Moreno va a renunciar ya mismo, le deja Exactamente. a Romo de vicepresidenta y luego Sigue ella la asume la presidencia. presidencia y tendríamos el quinto vicepresidente. Pero ¿se imagina usted de presidenta María Paula Romo? Uy, Dios mío, sería letal para el Ecuador. Ya en estos momentos mismo estamos viviendo situaciones muy adversas para nuestro país, muy adversas. Pero yo tengo la esperanza de que vamos a recuperar el país. La verdad es que es doloroso tener que decirlo. Estamos viviendo situaciones muy complejas, muy difíciles. A mí me parte el alma, se me arruga el corazón cada vez que escucho situaciones de personas, de familias enteras que están contagiadas, que se han contagiado por tener que salir a buscar un pan para sus hijos. Realmente es una situación muy dolorosa, pero decirles a ellos, incluso decirle Washington, que muchas las veces hemos tenido que compartir recetas caseras para tratar de aplacar el problema del virus. Es lamentable, pero esa es la realidad que estamos viviendo aquí en el Ecuador. Yo quiero decirles a esas personas que seguramente me van a estar escuchando porque son seguidoras de Pichincha Universal, tengamos esperanza, tengamos fe, pronto esto va a acabar. Bueno, y las frutas para las elecciones se han comenzado a mover, ya tenemos al menos dos candidatos. Señor Lazo es uno, seguro, fijo, no se va a bajar de la camioneta tampoco creo, o ya se bajó. El señor Otto es clarísimo que va a ser candidato a la presidencia, no puedo decir todavía Sonel Hosner va a ser candidato a la presidencia. Lucio Gutiérrez dice que va a ser candidato a la presidencia y consecuentemente, ¿qué pasa en el sector de la centroizquierda? ¿Están también por definir candidaturas o están hablando de un proceso de unidad primero de los sectores? Mire, Washington, ¿recuerda usted en los años 2000 la desesperanza que vivíamos en el Ecuador? Desde luego. Y ahí tuvimos posibilidad de articularnos diversos sectores sociales, más que políticos, diversos sectores sociales. Y comenzamos a trabajar primero por un proyecto político, con la esperanza de poder sacar adelante nuestro país. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a un gran hombre, a un gran ser humano, extraordinario ser humano, la verdad, a Rafael Correa Delgado, en quien en sus manos pusimos este proyecto político y mire usted, 10 años de la Revolución Ciudadana que significó progreso, que significó reducir esa brecha de desigualdad que había entre pobres y ricos, redujimos esa brecha, lo cual incluso fue consecuencia de un reconocimiento a nivel mundial para el Ecuador, porque estábamos logrando aspectos muy importantes, porque prevalecía el ser humano frente al capital. ¿Recuerdan ustedes ese mensaje que siempre nos daba Rafael Correa, que decía primero el ser humano, primero las personas y luego el capital? Y así es como logramos aspectos muy importantes. ¿Qué hubiese pensado? ¿Se han puesto ustedes a pensar un instante? ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido hospitales como los que tenemos, como el Hospital del IES del Sur, por ejemplo, y muchos otros hospitales en el país? ¿Se imaginan lo que hubiésemos estado viviendo este momento? ¿Se imaginan? Logramos una infraestructura, logramos recuperar la institucionalidad del país, logramos recuperar la esperanza en el Ecuador. Siempre Rafael Correa nos decía la esperanza es lo último que se puede perder. Y es verdad, es lo último que podemos perder. Y ahora mismo nos hemos juntado diversos sectores sociales y también sectores políticos con la finalidad, y hoy precisamente un día histórico para el país, hoy se fundó la Unión por la Esperanza. Nuevamente queremos recuperar el país, pero primero recuperar la esperanza.
nos hemos unido diferentes sectores para decirles, aquí estamos como aquella primera vez para poder poner toda nuestra energía, toda nuestra fuerza y poder recuperar el Ecuador. ¿Se llama UNES el movimiento? UNES es Unión por la Esperanza. UNES, Unión por la Esperanza. UNES. La Unión hay una amplia gama de organizaciones sociales ahí agrupadas. Sí, es una naciente plataforma de organizaciones políticas y sociales progresistas. Está participando en primera línea como aquella ocasión en el año 2018 por la consulta popular, la única organización que se presentó con toda la buena vibra, la fuerza de las mujeres, en la ternura de las mujeres, el Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas, la gloriosa FEI, esa FEI, la Tránsito Amaguaña, la de Federación de Indios, ¿no? Claro, el Movimiento Compromiso Socialista 5, Fuerza Rural y Productiva, la Coalición Nacional por la Patria, el Movimiento Centro Democrático, la Lista 1, el Frente Patriótico Nacional, Surgente, es decir, este es el comienzo. Yo estoy absolutamente convencida de que esta va a ser nuevamente como una gran bola de nieve que va a ir creciendo, igual que lo hicimos en el año 2000, con toda la energía, con toda la fuerza, y ahora con experiencia, porque también nos ha permitido todo este proceso, especialmente estos últimos 3 años, conocer quién es quién. Ajá, y ahora las malas lenguas dicen, Liliana, que Centro Democrático con Jimmy Jairala está apuntando a la presidencia. Bueno, eso está por verse, porque no nos olvidemos que hay reformas en el Código de la Democracia. Ahora los binomios tienen que ser paritarios, con presencia de hombres y mujeres. Entonces, hay varias cosas que tenemos que analizar, pero en este momento realmente no estamos hablando de candidaturas. Nombres, ¿no? ¿Ya? No estamos hablando de nombres. Este no es el momento de hablar de nombres. Este es el momento de la unidad, es el momento de caminar en fortalecer la unidad por la esperanza, para poder recuperar la esperanza para nuestro pueblo, para poder recuperar la educación, para poder recuperar el empleo, para poder recuperar el apoyo al agro, para poder recuperar la salud, para recuperar la democracia y desde luego para tomar toda la fuerza y luchar contra la corrupción. Recuperar la dignidad y la soberanía del pueblo es absolutamente importante y recuperar la soberanía del Ecuador es mucho más importante. Ya no más ser patriotas trasero de nadie, sino recuperar nuevamente, como lo hicimos en el año 2005, recuperar el país, recuperar la soberanía de nuestro pueblo. ¿Aspiran ustedes, y esta sería mi última interrogante, Liliana, que se unan muchos más sectores del denominado progresismo en el país? Porque allí hay organizaciones indígenas, hay sindicatos que todavía están por verse. Y con los indígenas, ¿cómo van a hacer? Se están uniendo. Hoy, en el lanzamiento, hemos tenido un montón de llamadas, de mensajes, de acercamientos, y yo tengo la plena certeza de que siendo solamente el lanzamiento, ha despertado nuevamente la esperanza para el Ecuador. Y estoy segura de que nos vamos a seguir juntando entre todos los diversos grupos sociales, organizaciones sindicales de trabajadores, porque ciertamente las centrales sindicales se entregaron a este gobierno, pero las organizaciones de base no. Las organizaciones de base siguen con la esperanza de poder recuperar sus derechos y nosotros tenemos también la certeza de que a través de esta gran unidad por la esperanza vamos a lograr recuperar esos derechos que han sido conculcados en esta ocasión por este mal gobierno. Muchas gracias a Liliana Durán Aguilar, asambleísta de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias, un gusto, Washington, y un abrazo a todas las personas que me han acompañado a través de esta entrevista. En Punto Noticias, la noticia vive.